He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, un intérprete de la ley, un fariseo, ¿no? Judío fariseo en aquel entonces. Y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy nos dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. A ver, lo primero que podemos notar en este texto es la pregunta dirigida al Señor Jesucristo de parte de un maestro de la ley. Allí en aquel entonces era un fariseo, los que conocían la ley, los maestros de la ley que debían guiar al pueblo, enseñándoles la voluntad de Dios a este pueblo. Dice, ¿haciendo qué cosa? Preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, esta no era una pregunta dirigida a Jesús con el fin de adquirir sabiduría o de adquirir conocimiento de parte del Señor. Era una pregunta con otra intención, ¿cierto? De hecho, ahí mismo el texto nos dice que era una pregunta, dice, para probar al Señor. Los fariseos, recuerden que los fariseos siempre, uno de los propósitos de los fariseos era siempre tentar a Jesús, hacerlo caer en algo, ¿verdad? Querían buscarle la caída al Señor Jesucristo. Esta obviamente era una muy buena pregunta, que todos también deberíamos hacernos, pero una pregunta con una muy mala intención. Repito, no era el propósito de ellos aprender de Jesús, sino hacerlo caer en algo. Esta no era la primera ni la última vez que estos fariseos, que estos maestros de la ley, hacían a Jesús esas preguntas malintencionadas, solamente provenientes de un corazón malvado y perverso. Pero el Señor Jesucristo era un maestro de verdad. Era un maestro y Él no se iba a dejar acorralar por esta jauría de lobos. Ellos le preguntan, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Y qué le respondió Jesús? Con otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, este hombre, este fariseo, era conocedor de la ley. Ellos se conocían la ley en aquel entonces, la Torá o el Pentateuco, se lo conocían casi de memoria. Ellos sabían perfectamente lo que decía la ley.
Por eso él responde inmediatamente, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, se los sabían de memoria. Ellos conocían perfectamente la letra, ¿verdad? Recuerden que Jesús les dijo, hablando, predicando, dijo, obedezcan lo que ellos les dicen, porque ellos enseñaban la letra, ¿verdad? Obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos eran muy buenos, ¿cierto? Para hablar, pero muy malos para practicar, para aplicarlo. Esto era correcto lo que él dijo. Ahí se resume toda la ley del Señor. Ahí está resumida toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ahí, recordemos, está resumida toda la ley. Eran muy buenos, repito, para la letra, pero muy malos para aplicarlo, para la práctica. Ahora, esto yo creo que nos debe sonar como muy familiar, ¿cierto? Muchos somos muy buenos para la letra, somos buenos para orar, buenos para leer la Biblia, buenos para aprendernos textos bíblicos, buenos para conocer buena doctrina. Y amén por eso. Pero el problema, mis hermanos, es que a veces somos muy malos para llevarlo a la práctica. Somos muy malos para aplicarlo, como estos sacerdotes y este levita que pasaron de largo allí con este hombre que había sido atracado por algunos maleantes, ¿verdad? Mis queridos hermanos, el Señor hoy es lo que nos quiere recordar, así como en aquel entonces le estaba recordando a aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, que es realmente lo que Dios demanda de nosotros. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Dice, y tendrás vida eterna. Ahora, todos sabemos, mis hermanos, que esto no lo cumplimos, ¿verdad? No lo podemos cumplir, nadie lo cumple. Por eso la Biblia enseña que por cumplir o por la ley nadie será justificado, porque es muy complicado, ¿verdad? Cumplirlo. Es imposible que alguien pueda cumplir toda la ley y justificarse delante de Dios por decir, mire, yo cumplí esto, yo cumplí la ley. Imposible. Este hombre también lo sabía, él lo sabía perfectamente. Y como para justificarse, entonces por eso le lanza a Jesús la otra pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Respondió. Él tal vez estaría esperando que el Señor le dijera, bueno, tu prójimo eres tú mismo, tu prójimo es tu mamita, tu prójimo es tu esposa, tu esposo, tus hermanitos, tu prójimo son tus amigos. Tal vez estaría esperando esa respuesta para decir, si ve, Señor, mire, yo soy cumplidor de la ley, ya me he ganado el cielo, ¿verdad? Es lo que tal vez este hombre estaría esperando. Pero mis amigos, es muy fácil amar a las personas que nos aman, ¿verdad? Es fácil. A los que nos aman, a nuestros seres queridos, pues es muy fácil amarlos, cualquiera lo hace. Pero el Señor aquí nos muestra que a los que debemos amar también es aquellas personas que Él llama nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Es tal vez la personita más detestable del barrio, la personita que tal vez me cae más mal en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en el vecindario. Es tal vez aquella personita más pobre y más humilde de la cuadra, la personita que tal vez más mal me mira, la personita que tal vez no soporto. Esa, mis hermanos, puede convertirse en su prójimo. Y esa es la que Dios dice que ¿qué? Que debemos amar. Y ahí ya las cosas cambian, ¿verdad? Porque recuerden, amar a los que nos aman es muy fácil, pero amar a los que no nos aman, a los que nos caen mal, a los que odiamos, ahí las cosas, mis hermanos, se ponen diferentes, ¿verdad? Este fariseo pudo saberlo también. Miren lo que sigue en el verso 29, dice, pero él,
Queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué le respondió el Señor? Después de contarle esta parábola del prójimo, ¿qué le dice? El prójimo es un samaritano. Un samaritano. Esto, mis hermanos, era lo último que este fariseo tal vez hubiese querido escuchar, porque judíos y samaritanos se odiaban, eran incompatibles, era como el agua y el aceite, no se podían ver. Y aquí el Señor le presenta a estos fariseos un samaritano para confrontarlos, mis hermanos, para confrontarlos. Este hombre, yo creo que tuvo que haber quedado frío como el pescado cuando le dijo el samaritano, aquel a quien odiaba, a quien no podía pasar. Nos dice la parábola que un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Miren, en aquel entonces, mis hermanos, ese recorrido entre Jericó y Jerusalén era un recorrido muy peligroso. Había muchos peñascos, muchas rocas, muchas montañas. Y generalmente, dice la historia, que se escondían allí muchos maleantes y la persona que pasaba por ahí la salían y la atracaban. Como le pasó a este hombre aquí de la parábola, salieron y lo atracaron. Y es exactamente lo que sucede a este hombre. En el verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Resulta que este hombre que atracaron queda allí tirado en el camino, gravemente herido, casi a punto de morir tal vez, a merced de la misericordia del Señor. Y nos dice que primero pasó por allí, ¿quién? Un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote de la ley. Se supone que un sacerdote era un hombre de Dios. Se supone que conocía la ley, ¿verdad? Y que debía aplicarla. Se supone que debía tener misericordia con un hombre que estaba moribundo. Estaba a punto de morir. Pero resulta que no. Dice la historia que el sacerdote lo vio ahí tirado y pasó de largo. Le importó un comino que había una persona ahí que se estaba muriendo, que necesitaba ayuda. Tal vez este sacerdote iba tarde para la iglesia, tal vez tenía que celebrar un sacrificio, tal vez tenía un bautizo, un matrimonio, tal vez tenía que ir a contar los diezmos, las ofrendas. Quién sabe qué cosa para él era más importante que la vida de un ser humano. Increíble, mis hermanos. ¿Se han dado cuenta ustedes que para muchos religiosos, para muchos lugares, es más importante el orden, las normas, la disciplina, las leyes, los ceremoniales, que las mismas necesidades básicas de los seres humanos? Esto le pasaba a este hombre, a este sacerdote. Para él era más importante otras cosas que la vida de un ser humano. Luego dice que pasó por allí, ¿quién? Un levita, ¿verdad? Un levita era una persona muy preparada. Era una persona también conocedora de la ley. Era una persona de un estrato social alto, tal vez muy encopetado, de alta alcurnia. Pasó por allí y ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Nada, ¿verdad? También le interesó un comino. Ver una persona y un hombre moribundo. Dice que pasó de largo y lo dejó allí tirado, sin importarle que este hombre estaba ahí a punto de morir. Estos hombres, mis hermanos, amaban más sus rituales, repito, amaban más sus ceremoniales, amaban más sus costumbres, sus normas, sus leyes, que a las personas, que a los seres humanos. Este hombre, el sacerdote, como tanto el levita, eran iguales a ese fariseo que estaba hablando con el Señor Jesucristo. Eran iguales, eran de la misma calaña, conocedores de la ley, sí, claro. Amaban tanto la ley, amaban tanto sus costumbres, amaban tanto sus rituales, pero amaban muy poco al prójimo, amaban muy poco a las personas. Creían que por amar tanto la doctrina,
por amar tanto las normas, podían dejar pasar por alto el amar al prójimo, el amar a una persona, el amar a un hermano. Estaban mis hermanos, obviamente, violando la ley que se conocían de memoria, pero la estaban violando al no cumplirla. Porque recuerden que la ley decía, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Mis hermanitos, debemos ser cristianos, sí, pero no seamos religiosos, no seamos legalistas. Porque en el momento, mis hermanos, en que colocamos nuestra religión, nuestras normas, nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones por encima del prójimo, por encima de un ser humano, nos estamos colocando al mismo nivel de esos hombres, el sacerdote, el levita, que amaban, repito, más sus costumbres y sus normas que a las personas, que a los seres humanos. Ver ahí un hombre moribundo, casi muriéndose, y no importarles. ¿No les importó? Mis hermanos, quiero recordarles que la Biblia nos enseña que donde no hay amor por el prójimo, donde no hay compasión por el prójimo, mis hermanos, el resto no sirve para nada. El resto es basura, mis hermanos. Es basura. Donde no hay amor por el necesitado, por el pobre, por el abandonado, por el sufrido, por el menospreciado, mis hermanos, el resto es basura. No sirve para nada. El resto es un cero a la izquierda. Puedes cumplir toda la ley, puedes aprenderte la Biblia de memoria, puedes orar muy bonito, puedes ir de rodillas a Monserrate, puedes leer los 33 credos, lo que quiera. Pero si no hay amor en tu corazón por el prójimo, mis hermanos, no sirve para nada el resto. Es basura delante de Dios. Si no hay amor en nuestro corazón, no hay nada que hacer. Miren, en cierta ocasión una mujer dice que se acercó a un predicador y le dijo, quiero darte las gracias porque tú me ayudaste a conocer al Señor. Y el predicador, tal vez muy contento, muy feliz, le dijo, sí, dime, ¿qué fue lo que prediqué para que tú te acercaras a Dios? Le dijo, no, predicador, no fue nada lo que tú predicaste. Mira, en cierta ocasión alguien te respondió de una manera muy fea y tú le respondiste con amor y con bondad. Y ahí supe que lo que tú tenías y enseñabas era real. Mis hermanos, debe haber amor en nuestro corazón por las personas. Mucha gente es religiosa, pero no necesariamente amorosa, pero no necesariamente bondadosa. Y lo que este mundo, mis hermanos, lo que este mundo necesita desesperadamente, ¿saben qué es? Amor. La Biblia habla de los frutos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y el primero de los frutos, ¿cuál es? El amor. El amor, mis hermanos, es el don preeminente. La Biblia dice que no importa cuál sea nuestro don, no importa cuál don tengas. Dice que si no hay amor en nuestro corazón, no sirven para nada. No sirven para nada. Dios es amor, mis hermanos, Dios es amor. Y el atributo principal de un cristiano, de un creyente, es y debe ser ¿qué? El amor. Debe ser el amor, mis hermanos. Les decía, ¿qué es más fácil? ¿Amar a los que nos aman, a aquellas personas cercanas, o a los que no nos aman? Obviamente, lo primero, ¿cierto? Es más fácil amar a quien nos ama. Es porque es más fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Que a los que no nos aman. Ahora, el amar a los que nos aman, ¿todo el mundo lo hace o todo el mundo lo puede hacer? Porque es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. Pero mis hermanos, el desafío que Dios nos pone, el desafío que Dios nos presenta en su palabra, mis hermanos, es que debemos amar ¿quién? Al ingrato. Debemos amar, mis hermanos, al odioso, al abandonado, al que no nos cae bien, al que nos incomoda. ¿Saben por qué? Porque esas personitas tal vez están así, porque nunca recibieron amor,
Nunca les han dado amor, o si lo han recibido a cuentagotas. Y es nuestro deber y nuestra obligación como creyentes, como cristianos, darles amor, enseñarles, darles de eso que Dios ha colocado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ese amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, debemos canalizarlo hacia ellos, hacia el prójimo, hacia aquellas personas que tal vez no conocen o nunca han recibido amor. Mis hermanos, para eso es la iglesia, para socorrer al despreciado, para levantar al caído, para vendar al herido, para ayudar al necesitado, para fortalecer al cansado. Esa es la función de la iglesia, es la función de cada uno de nosotros, esa debe ser la función. Mostrar el amor a los demás que Dios ha colocado en nuestros corazones. ¿Cómo esperamos, mis hermanos, cómo pensamos que esa gente herida, golpeada, prostituida, explotada, esclavizada, abandonada, cómo queremos que esas personas puedan creer en Dios y puedan creer que Dios es bueno? A menos, mis hermanos, a menos que alguien les muestre que verdaderamente hay gente que ha sido transformada por el poder de Dios, por el amor de Dios, y que lo canalizamos a través de nuestro amor hacia el prójimo. Es la única manera de que el mundo pueda entender y pueda saber que hay un Dios que nos ama, que Dios es bueno. Nosotros como creyentes, como cristianos, somos los encargados de mostrar ese Dios afuera. ¿Cómo va el mundo a creer en Dios? ¿Cómo va el mundo a saber de Dios si ellos ni siquiera leen la Biblia? ¿A quién les corresponde enseñarlo? A nosotros, a través de nuestro testimonio, de nuestro amor al prójimo, de nuestro amor al necesitado. Mis hermanos, la iglesia es la que tiene que amar. La iglesia es la que tiene que dar, es la que tiene que vendar, es la que tiene que ungir al necesitado, es la iglesia. Esa es la razón, la función de la iglesia. Mis hermanos, allá afuera la gente necesitada, tú no necesitas hablar en lenguas ni tampoco profetizar. Los dones para ellos, mis hermanos, no sirven tal vez. Ellos necesitan ¿qué? Ver nuestro amor. El amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Es lo que ellos necesitan desesperadamente. Es lo que el mundo necesita. Amor. Amor. Mis hermanos, ¿de qué sirve una iglesia que habla de gracia cuando no tenemos misericordia por el prójimo? Cuando no hay compasión por el necesitado. No nos equivoquemos, miren, mis hermanos, el amor no es un sentimiento. No es que voy a esperar que yo sienta amar a alguien, que yo sienta ayudar a alguien. No es un sentimiento, es una decisión. El amor es una acción. Debo expresarlo, debo verlo en acción. La Biblia nos enseña que Dios nos amó desde el cielo, ¿verdad? Pero Él no se quedó allá en el cielo. Él no se quedó diciendo, ay, los amo mucho. No. Dice que Él envió a su Hijo en carne para demostrar o para mostrarnos ese amor que Él manifestó tenernos. Y lo demostró de tal manera que sufrió, sangró y murió en una cruz para demostrarnos el amor de Dios a cada uno de nosotros. Y es lo que Dios nos manda o demanda de nosotros, que mostremos el amor a los demás. Lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No es, repito, el amor no es un sentimiento o un deseo. Amar a Dios sobre todas las cosas debe ser, recuerden, una acción demostrada. Debemos mostrarlo, debemos demostrarlo. ¿A través de quién? A través del prójimo, a través del necesitado, del falto de amor. Miren, el samaritano aquí en esta parábola es el vivo ejemplo de lo que es el verdadero amor al prójimo. Ese hombre, ese samaritano, odiado por los judíos, odiado por los fariseos, odiado por los maestros de la ley, los sacerdotes, ese samaritano les mostró qué es el verdadero amor. Todo lo que los otros tenían en su mente no servía para nada.
No estaban aplicando, no sabían aplicarlo. Miren lo que hace este samaritano. En el verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense qué contraste, ¿verdad? El sacerdote, el conocedor de la ley, el maestro de la ley y el levita, otro intelectual conocedor de la ley, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Tenían la ley aquí metida en la cabeza, pero nada en el corazón. ¿De qué les sirvió? ¿De qué les servía el conocimiento? ¿De qué les servía el ser llamados maestros de la ley? Para nada. ¿Qué hizo el samaritano? Dice que se acercó al hombre, ¿verdad? Lo examinó, tal vez lo levantó, lo sanó, le prestó los primeros auxilios, lo abrazó, lo consoló. Ahora, esto tal vez suena como normal, ¿verdad? Pero recuerden, conociendo la cultura de aquel entonces, cuando un samaritano y un judío se odiaban. Se odiaban. Eso pues obviamente entonces es extraordinario. Ahora, este samaritano tal vez tenía la excusa perfecta, ¿cierto? Tenía perfecta excusa ¿para qué? Para haber pasado de largo y no ayudar a este moribundo. ¿Cuál es la excusa? Es mi enemigo. Somos enemigos. ¿Por qué tengo que ayudarlo? No había ninguna relación con ellos. Repito, se odiaban. Fácil le quedaba a este hombre, a este samaritano, acudir a su maletín de las excusas. Porque las excusas, obviamente, abundan, ¿verdad? Cuando vemos la necesidad ajena, cuando Dios nos llama a un ministerio, cuando Dios nos llama a un servicio, cuando Dios nos llama a cualquier cosa, ¿qué hacemos? Acudimos, mis hermanos, al maletín de las excusas, que hay por montones. Hay gran cantidad de ellas. Miren, la gente, mis hermanos, me he dado cuenta que la gente es muy curiosa. La gente quiere vivir su vida como si Dios no existiera. Viven como se les da la gana. Cuando todo está bien, dicen por ahí, parranda y animación, ¿verdad? Dios tal vez no existe. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las aflicciones, el dolor, el sufrimiento, ahí sí queremos que Dios exista. Pero mis hermanos, así no son las cosas. Hay un texto, miren, hay un texto muy fuerte en la Biblia. Y quiero que ustedes se lo lleven en su mente y en su corazoncito. Podríamos decir que es un texto aterrador. Vamos a ir un momentico al Antiguo Testamento, libro de Jueces, allá al comienzo de la Biblia tal vez, libro de Jueces, en el capítulo 10. Jueces capítulo 10, verso 13 y 14 dice, vea, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. A ver, vamos por el comienzo. ¿Qué es un dios ajeno? Mis hermanos, un Dios ajeno representa todo aquello a lo que nosotros como cristianos, como creyentes, le dedicamos más tiempo, más diligencia, más compromiso, más dedicación, más de todo. Eso representa un Dios falso. Dedicamos más de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, que al mismo Dios. Todas esas cosas se convierten en un Dios ajeno. Dice aquí, recuerden, dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a esas cosas, ¿verdad? A esos compromisos, tal vez obligaciones, tal vez trabajo, tal vez diversión, tal vez redes sociales, tal vez Instagram, tal vez Face, tal vez, dijo alguien, tal vez Tuyu. Estas cosas, mis hermanos, se convierten en un Dios ajeno. Le estamos quitando lo que debemos darle a Dios. Ahora no estoy diciendo que eso es malo y que no hay que hacerlo, no. No.
todo a su medida, ¿verdad? Todo hay que tener un equilibrio. Pero mis hermanos, no nos digamos mentiras. Generalmente a veces muchos, ¿qué hacemos? Nos levantamos y ni está creen, sino Face. Y ahí pasamos horas. En el día, más horas. En la noche, más horas. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Y Dios qué? ¿Mm? Cuando mis hermanos entendamos una cosa, miren, todas esas cosas en este mundo un día van a terminar. Un día se va a acabar todo eso. Se queda el Instacren, el Face, el Tuyú, la diversión, fiestas, todo eso se queda aquí, todo. Dinero, posesiones, todo se queda, mis hermanos. Nadie se puede llevar eso. ¿Sabe qué es lo único que un día, mis hermanos, lo único que un día va a tener significado? Nuestra o tu relación con Dios. Es lo único que un día va a contar. Las otras cosas, pues sí, son buenas. A veces necesitamos divertirnos, a veces, ¿verdad? Distraernos, no está mal. Pero mis hermanos, los estamos convirtiendo, como dice aquí, en dioses ajenos. Dice aquí la palabra, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Esto estaba haciendo, mis hermanos, el pueblo de Dios en aquel entonces. Es un texto dirigido para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero mis hermanos, la pregunta es, ¿y hoy día qué? ¿No aplica? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Para las cosas de Dios, para el servicio, para la oración, para el estudio bíblico, para el conocimiento de Dios, no hay tiempo. Para todo lo demás hay tiempo, ¿verdad? Todo hay tiempo. ¿Quién dice, por ejemplo, no a una invitación, a una fiesta, a un matrimonio, a unas bodas, a un cumpleaños, a cualquier actividad? ¿Quién dice no? Casi nadie, ¿verdad? Todo el mundo, hay que ir, se compra la mejor percha, se alista, se arregla, ¿verdad? Pero cuando son las cosas de Dios, ¿qué decimos? No, pues que Dios espere, que me desocupe. Solo excusas tontas, mis hermanos. Dios es un Dios sabio, un Dios soberano. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios diseñó el día de 24 horas. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que nos iba a alcanzar. Sabía perfectamente que las 24 horas nos alcanzan. Si hubo un hombre, mis hermanos, si hubo un hombre ocupado en esta tierra, fue Jesucristo. Tenía que atender todas las personas todo el día detrás de Él buscando que sus favores. Sin embargo, dice, apartaba un tiempo para ir a orar con el Padre, para tener comunión con el Señor, y le alcanzaba el tiempo. No me diga que a usted no le alcanza el tiempo, a no ser que sea más importante que el Señor Jesucristo, porque a Él le alcanzaba y le sobraba. Mis hermanos, miren lo que el texto continúa diciendo, lo que le dice que es aterrador. Miren, dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Andad y clamadle al Tuyú, al Instacren, al Face, a las fiestas, ¿cierto? Cuando venga el problema, cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, va a reclámele, es lo que dice la palabra, va a reclámele a ellos. Vaya, busque el favor de ellos. Por eso les decía a mis hermanos, hay personas que viven como si Dios no estuviera, no existiera, pero cuando llega la necesidad, ahí sí quieren que Dios exista. Reflexionemos, mis hermanos, reflexionemos, pensemos qué estamos haciendo de nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Todos los días tenemos 24 horas, uno dice, hombre, no hay media horita, no hay una horita para Dios en 24 horas. Aquel del cual recibimos todo, mis hermanos, todo. No me diga ahora, no me diga que, no, pero es que yo soy el que me esfuerzo, yo fui el que estudié, yo soy el que trabajo duro. Sí, pregunto, ¿quién le da la salud? ¿Quién le da las fuerzas? ¿Quién le da el vigor? ¿Quién le da el aliento? ¿Quién da el oxígeno para que respires? Dios.
Mire, a veces lo he dicho, basta, mis hermanos, basta, mire, un clic de Dios, un clic, para que estemos allá inválidos, botados en una clínica o muertos. Un clic de Dios. Más sin embargo, a muchos les importa un comino su vida espiritual. Tal vez cuando esté viejito, si no. Cuando esté viejito me entrego al Señor. Pregunto, ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién sabe cuándo el Señor nos va a llamar? Cuando menos pensemos, ¿sabe qué? Mire, cuando menos pensemos estamos en la presencia del Señor. Salimos aquí afuera y pasa un carro y hasta luego. Y ya no hay tiempo. Mientras estemos aquí, mis hermanos, en esta vida, tenemos tiempo. Mientras estemos vivos, hay una oportunidad. El Señor siempre nos está dando una oportunidad aquí en esta tierra. Cuando nos vayamos para allá, se acabó las oportunidades. No hay tiempo, no hay nada que hacer. Dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Aquellos para los que sí hay tiempo. Que os libren ellos en el tiempo de nuestra aflicción. Tremendo, ¿verdad? Pero él decía, es un texto aterrador. Tal vez hemos pensado, ¿por qué a veces Dios como que no nos escucha, como que no responde nuestra oración? Pero examinemos cómo ha sido mi relación con Dios. Tal vez aquí Dios nos está respondiendo. Andad y clamad a los dioses que vos habéis elegido. No me reclamen a mí. Tremenda palabra, mis hermanos, tremenda palabra. Desafortunadamente a muchos les entra por aquí y sale por aquí, sin tener ningún efecto. Esos fariseos, repito, les decía, se negaron a ayudar a este pobre hombre necesitado. Tenían sus excusas, ¿recuerdan? No tengo tiempo. Para ayudar a ese hombre no tengo tiempo. Voy de afán. La excusa perfecta. Pero mis hermanos, ¿saben cuál era realmente la razón o la excusa de estos fariseos? De estos, sí, fariseos, levita y sacerdote, tal vez. En primer lugar, ellos no querían reconocer delante de Dios y delante de sus conciencias que no tenían misericordia. No querían reconocerlo. No eran misericordiosos, no amaban al prójimo. Miren, en Lucas capítulo 10, verso 33 dice, pero un samaritano, es el texto que estamos leyendo, ¿no? Verso 33, pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Saben, mis hermanos, qué significa la palabra misericordia? Viene de dos términos, misere o miseria, que significa necesidad, y cardia, que significa el corazón, ¿verdad? De ahí viene la palabra misericordia. Es, mis hermanos, poner su necesidad en mi corazón. Es poner la necesidad de otro en nuestro corazón. Es no verlo desde lejos, sino es ser partícipes del sufrimiento de otra persona. Sufrir con el que sufre. Llorar con el que llora. Hacer el sufrimiento de otro mi propio sufrimiento. Eso es compasión, eso es, mis hermanos, misericordia. Miren, los corazones de piedra no tienen misericordia. No tienen compasión por el necesitado, por el sufrido, por el abandonado. Pero los corazones de carne, esos corazones que han sido transformados por el amor de Dios, esos corazones donde Dios ha dejado huella, son un corazón, mis hermanos, que tienen misericordia y compasión por el necesitado, por el prójimo. Mis hermanos, la compasión o la misericordia no es decir, ay, pobrecito, cómo lo siento, cuánto me duele, pero pasar de largo, como hicieron estos hombres, ¿verdad? La compasión, mis hermanos, y la misericordia es también sentir eso. Pero ¿saben qué es? Es acercarse también, es ayudarle, es brindarle nuestro apoyo, nuestra ayuda. Es darle o prestarle sus primeros auxilios, vendar sus heridas.
El verso 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mis hermanos, ¿se dan cuenta de algo aquí? Misericordia y compasión, mis hermanos, ¿saben qué es? Es privarnos de nuestra comodidad. Privarnos muchas veces de nuestra comodidad. ¿Cuántos caballos llevaba el samaritano? 1. El caballo donde él iba montado, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se bajó de su caballo y se lo dio al herido, ¿verdad? Lo mandó en el caballo, al que estaba herido, al que estaba lastimado. Eso, mis hermanos, es misericordia. Eso es compasión. ¿Qué dice después? Dice que él acarreó con todos los gastos. Dio de su tiempo, de su esfuerzo, de su comodidad. Sintió compasión, sintió misericordia. Qué fácil, mis hermanos, es a veces ayudar a los demás con los que nos sobra, ¿verdad? Voy a botar estas cosas aquí. ¿Quién las quiere? Llévatelas. Fácil. ¿Cuántas veces le decimos al necesitado, camínate y compro una muda de ropa? Camínate, compro unos zapatos. Camínate, te invito a almorzar. Camínate, te llevo a tu casa. Eso es misericordia, eso es compasión. Lo otro, mis hermanos, lo hace cualquiera. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, no hemos sido llamados a ser cualquiera. Hemos sido llamados a ¿qué? A hacer luz en la oscuridad. A ser diferentes a los que están allá afuera. Que no conocen de Dios, no conocen del amor de Dios. Pero como cristianos, como creyentes, hemos sido llenos del amor de Dios. Y debemos mostrarlo a través de nuestros actos, de la misericordia al prójimo. Cuando hay sacrificio de nuestra parte, cuando hay entrega, cuando hay renuncia a nuestra propia comodidad, mis hermanos, ahí hay verdaderamente amor y compasión. Vine aquí a ver la pregunta crucial del Señor en el verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces imaginen lo que tuvo que haber pasado por la mente de este hombre al hacer esa pregunta, al ser confrontado por el mismo Señor Jesucristo. Como quien dijo, me pillaron. No hay amor, no hay misericordia en mi corazón. De hecho, mis hermanos, fíjense que ni siquiera fue capaz de responder el samaritano. No fue capaz de decir eso. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. No fue capaz de nombrar siquiera el samaritano. Tal vez se sentía el odio que estaba en el corazón todavía. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué? Diría, ¿qué? Pues lo que dijiste, ¿verdad? Lo que te sabes de memoria. ¿Qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes de memoria? ¿Pero qué? Ahí nomás, ¿verdad? Mis hermanos, ser un creyente verdadero, ser un cristiano verdadero no es solamente venir el domingo a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Eso también deberías hacerlo. Pero va un poquito más allá de eso, ¿verdad? Ser un verdadero cristiano es tener misericordia, es tener compasión por el necesitado, por el prójimo. Es sentir en nuestro corazón también el dolor, el sufrimiento del que está sufriendo, del que está padeciendo. Dice la Biblia que haciendo esto, heredaremos el reino de los cielos. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a salvar por hacer buenas obras, ¿verdad? Por darle la manita a la viejita, pasarla al otro lado, por darle la limosnita al necesitado, no. Sencillamente estos actos
Estas acciones están exteriorizando algo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? No hacemos esto para salvarnos. Lo hacemos porque somos salvos. Porque el Señor ha colocado en nuestro corazón el amor. Ha colocado en nuestro corazón el hacer esas cosas. De hecho, la Biblia dice, tanto el querer como el hacer, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Dios lo coloca en nuestro corazón. Así que mis hermanos, no olvidemos, no es suficiente saber Biblia, no es suficiente tener conocimiento de buena doctrina, no es suficiente conocer muchos textos bíblicos, que debería ser así, pero falta otra cosa, ¿verdad? Tener compasión y misericordia. El amor, recuerden, el amor es el mandamiento más grande. ¿Han leído eso? El amor es el mandamiento más grande. Por lo tanto, si no hay amor, estamos violando el mandamiento más grande, que es el amar a nuestros semejantes, al prójimo, al necesitado. Mis hermanos, espero que esta reflexión se la lleven para su casita, para la calle, para el trabajo, para la universidad, donde quiera que estemos, siempre recordemos. Dios espera de nosotros, demanda de nosotros compasión y misericordia siempre por el necesitado. Amén. Quiero invitarles que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, nos alienta, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos ilumina, tu palabra, Señor, nos da vida. Gracias, bendito Dios, por permitirnos un día llegar a conocerte, Señor, porque un día, Señor, tú derramaste de tu amor infinito en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un día, Señor, estábamos perdidos, estábamos sin rumbo, y tú nos llamaste, tú nos rescataste, nos limpiaste, nos lavaste con tu sangre preciosa y nos diste una identidad, nos hiciste tus hijos y tus hijas. Por eso, Padre Santo, en esta mañana, Señor, yo quiero orar por aquellas personitas que aún no te conocen, Señor. Quiero orar, bendito Dios, por aquellas personitas que tal vez están buscándote por caminos diferentes. Tal vez esas personitas en las cuales haya muchos interrogantes en su cabecita, en su corazón, acerca de ti, Señor. Pero oro, Padre Santo, para que seas tú en esta mañana guiándoles, en esta mañana iluminándoles, en esta mañana haciéndoles reconocer, Padre Santo, que separados de ti nada podremos ser. Que tú eres la única respuesta, Señor, para todo interrogante del hombre, que tú eres la única respuesta para toda necesidad del ser humano, que tú eres la única respuesta para todo vacío espiritual y emocional en nuestras vidas, Señor. Tú eres suficiente, bendito Dios, eres suficiente. Solo tal vez hemos estado alejados de ti, Señor. Tal vez nos hemos dejado guiar o direccionar, Señor, por el mundo, por argumentos filosóficos, psicológicos. Pero bendito Dios, así como un día, Señor, tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos permitiste conocerte, nos permitiste conocer tu verdad. Hoy oro, bendito Dios, para que también esa misericordia, Señor, alcance a muchas más personas que tal vez hoy nos estén escuchando o nos estén oyendo por las redes, tal vez. Personitas que tal vez sufren, tal vez corazones destrozados, tal vez corazones abatidos, sin una identidad. Padre Santo, oro para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestras vidas, sea tocando cada vida, Señor, y permitiéndoles experimentar también el gozo de tu salvación, Señor.
Padre Santo, ten misericordia. Este mundo, de esta tierra, Señor, ten misericordia de tantas personitas necesitadas, Señor, y perdidas, tal vez confundidas. Pero tu palabra, Señor, tu palabra nos da esperanza. Tu palabra nos muestra, nos indica el camino, la dirección. Tus palabras, Señor, nos enseña que tú eres el único camino, la única verdad y la vida. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.